buenas tardes, bienvenidos a otra nueva emisión de Tenés que Saberlo aquí por Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Machiavelli, sabés que este programa va los lunes, todos los lunes de 14 a 15. Creo que ahí estoy mejor iluminado, viste que hay que preparar todos los dispositivos para que, podamos estar de la forma más cómoda. Yo me preparé el mate, no sé qué tomás vos, pero obviamente ya no se puede compartir el mate y muchas cosas que se van modificando. En medio de esta cuarentena que parece interminable realmente. Ahora mismo están reunidos en Olivos el presidente Alberto Fernández, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Horacio Rodríguez Larreta. Si te conectás, por supuesto, a Conexión Abierta, que tiene una programación extraordinaria con una variedad que te propone, además de la calidad informativa, la inmediatez, y una radio además que se escucha y que se ve. Por eso agradezco a Julita Sánchez del otro lado, siempre en la operación técnica y poniéndole lo que hay que poner para poder hacer este programa de la mejor manera. Y por supuesto, Adrián Di Sanso, a Daniela Ferrín, quien comanda la nave nodriza de Conexión Abierta, y a Moni Lutsky, y a Graciela Lupoli, en la producción comercial de este programa que se llama Tenés que Saberlo, y que por supuesto va hasta las 15 horas. Hay mucho para contar, muchísimo, porque este fin de semana, para variar en la Argentina, creo que se marcó la historia de un gobierno que apenas tiene 6 meses, 3 de los cuales estamos en cuarentena, que ahora incluso tiene tal vez como una idea de retroceder en las fases. Veremos si cuentan con el aval de Rodríguez Larreta frente a una cantidad de contagios que vienen en aumento. Atención, ayer se superaron los 1.500 contagios de coronavirus. También este fin de semana se superaron los 1.000 muertos en la Argentina, muy por debajo de lo que pasa en Brasil, que tiene 50.000, y mucho mejor que otros países de la región. Sin embargo, el sistema sanitario, y esta es la cuestión de fondo, está colapsado ya, atención, en algunos distritos, en algunas zonas, sobre todo del AMBA, de la región metropolitana. Esto comprende tanto el conurbano bonaerense como la ciudad de Buenos Aires. Son situaciones distintas en la estructura sanitaria de la ciudad y del conurbano, pero ya varios representantes del sistema de salud, entre ellos Velocopit, quien es uno de los dueños de Ciudad Médica y sigue los datos, y además representante de una organización que llevan adelante análisis sobre el sistema sanitario de la Argentina, señaló que estamos muy cerca de lo que puede ser un colapso cuando empiecen a faltar las camas, hecho que ayer también conocimos a partir de varios informes periodísticos. Estamos contentos de acompañarte, por supuesto. Celebramos el Día del Padre, te deseamos que la hayas pasado del mejor modo, que disfrutes de esta semana del Día del Padre, en donde de algún modo faltan los abrazos, faltan los besos, pero no faltan los afectos, no faltan los mails, no faltan las dedicatorias, no faltan las redes sociales. Yo la viví muy intensamente y lo disfruté con mis seres queridos para celebrar el Día del Padre en medio de una cuarentena que parece por momentos interminable. Y decíamos, como telón de fondo, la crisis que parece que la Argentina tiene. Por un lado, en materia sanitaria. Por ahora no, espero que no ocurra. Pero por otro lado, en materia económica, claramente la Argentina está viviendo una situación muy complicada, no solo por lo que significa el cierre de las pymes, una desocupación que va a multiplicarse seguramente, el aumento de la pobreza, de acuerdo a los datos de la UCA, el Observatorio de la Pobreza de la Universidad Católica Argentina, el aumento de la inflación. Ayer Kachanowski, en uno de los programas en el que conduzco, que se llama Especial Coronavirus en La Nación Más, en la previa de la cornisa que conduce Luis Majul,
mostrábamos a Kachanowski con datos sobre el aumento que es muy concreto de la emisión monetaria. Él hablaba de cómo esto ha crecido y esto va inevitablemente a generar inflación. Pero quería, y por supuesto con la ida de la TAM, que deja más de 1000 puestos de trabajo vacantes, pero quería ir al punto de lo que fue un hecho que para muchos es bisagra y comparable a lo que pasó con la 125, la reacción, el banderazo que ocurrió el sábado. A media mañana arrancó las primeras manifestaciones y movilizaciones en el país, sobre todo en el distrito de Avellaneda, en Santa Fe, comenzó al mediodía. Y las repercusiones que llegaron, por supuesto, a la Casa Rosada, a Olivos y al Obelisco, siguieron hasta casi las 20 horas, con lo cual fueron 8 horas de un banderazo nacional en el Día de la Bandera que reclamó la no intervención de Vicentín. Hay que tener en cuenta cuando la gente sale en medio de una cuarentena, de manera voluntaria, expresando una idea. Ayer Andrés Malamud, el intelectual y analista político que es un politólogo, doctor en ciencia política y que trabaja en una universidad de Portugal, decía que hay una ventaja en el medio de todo esto, que es que la democracia argentina está fuerte. Según su análisis de un experto, a quien entrevistamos allí en La Nación Más, esto se debe a que la democracia representada a través de los partidos y de la expresión popular evitan que algunas decisiones políticas puedan arrasar. Miren, la reacción del sábado quedó bien marcada para el gobierno y para los sectores que creen que este tipo de ensayos pueden tener un resultado positivo. No solo porque a veces lo muestran como un ensayo para ver si pasa o ir probando con este tipo de acciones, cosas que es posible de leer, sino para también el propio gobierno de Alberto, que por momentos se desdibuja entre aquello que él mismo proponía, que es una moderación. Ustedes recuerdan, ¿no? El discurso de campaña y las primeras declaraciones, terminar con la grieta. La idea de intervenir y de expropiar Vicentín, es una idea que es bien para ahondar la grieta. Meterse con la propiedad privada en el medio de un concurso de acreedores, con un revés que tuvo por parte del juez, que además parece haberle dado una clase de derecho, esto va por cuenta mía, pero también lo decía Joaquín Morales Solá, al viejo profesor de Derecho de la UBA, diciéndole, miren que cuando hay un concurso no se puede intervenir desde la política, eso tiene que ser resuelto de manera judicial, para eso tenemos los poderes divididos en la Argentina, y en ese contexto, la reacción me parece que lo que demuestra es que la sociedad argentina está viva y la democracia también. Y ese es un buen aspecto para señalar de acuerdo a lo que pasó. Ahora también es muy temprano para un reclamo de tamaña magnitud, para un gobierno que apenas está arrancando, que apenas cumple, 6 meses, 100 de los cuales, 100 de los días dentro de los 6 meses, estamos en cuarentena y con algunas decisiones que son preocupantes. Mire, yo escribí algunas líneas, se las comparto, tengo acá la referencia para tratar de no olvidar aquello que fui escribiendo y que siempre me gusta hacerlo, que a veces lo puedo comentar cuando hay más tiempo en el programa La Nación Más, que se llama Especial Coronavirus. A veces no tanto, porque este domingo estuvimos muy cruzados por la urgencia del tema Vicentín, pero después de 3 meses de una política de cuarentena en términos de que no sabemos hasta cuándo, del modo en que se va a salir, no hay datos certeros, no hay elementos, el tiro, entre comillas por supuesto, ¿no? El tiro puede salir por la culata.
Las últimas encuestas, estos son estudios que han surgido de varias empresas que practican la sociología y que hacen estudios de imagen, demuestran justamente que la imagen positiva que habían cosechado al inicio de este modelo, tanto Alberto como Cristina Fernández, decayó. Esto está claro, es decir, sobre todo Alberto, al principio con la aplicación de la cuarentena, ustedes saben que en definitiva la imagen fue muy alta, porque fue de una aplicación para frenar lo que pudiera resultar luego como algo que estamos viviendo, que es el contagio comunitario, que cerró las fronteras y que ejecutó una serie de medidas que realmente fueron muy importantes. Ahora bien, la intervención de Vicentín, el cierre de empresas, el aumento del desempleo, de la pobreza y el crecimiento de la inseguridad. Atención con este dato. Ustedes recordarán que la inseguridad estaba al tope de la demanda hace algunos años cuando se hacían encuestas sobre la opinión pública y cuáles eran las mayores preocupaciones. Siempre inseguridad y economía estaban entre el primero y el segundo lugar. Bueno, en este caso, hubo en la semana anterior, es decir, la semana que pasó, al menos 5 muertes por inseguridad. Ese dato es preocupante y los analistas dicen, atención porque con la cuarentena todo se frenó, por supuesto incluso pareciera que la inseguridad también, pero hay como una ferocidad. Y hay ciertos sectores que no están teniendo la prevención con las patrullas porque, por otro lado, están muy ligadas las fuerzas de seguridad a los controles de la cuarentena, que por otro lado son bastante laxos en un contexto en donde la gente ha roto la cuarentena, roto entre comillas también, en general. Uno ayer, el Día del Padre, podía ver, yo salgo habitualmente, voy a La Nación todos los días, pero a veces también a la producción de La Cornisa y otras veces a otros medios, y mi trabajo está exceptuado, el de periodista, y uno ve mucho en la calle que la gente casi anda por todos lados como si no existiera la cuarentena. Es decir, la gente no aguantó más y yo creo que esto también hace que el gobierno revea cuáles van a ser las condiciones, pero los controles tampoco son exhaustivos como eran antes. Así que, como les decía, toda esta situación que se suma a la inseguridad de los últimos días ha aumentado el descontento y tal vez explique la baja en la imagen positiva que tenía, sobre todo Alberto Fernández, al principio de esta cuarentena. Ahora, con esta cuarentena interminable, en ese laberinto de confinamiento casi absoluto, la sociedad civil, y este es el aspecto que quiero remarcar, observa más por la ventana, con múltiples lecturas y plataformas de video para tamizar la realidad. Ustedes saben, los lunes me toca dar clases en la Universidad de Buenos Aires, donde hace tanto enseño y estamos, por supuesto, utilizando todas las herramientas posibles, como hace muy bien la Universidad Abierta Interamericana, que es un modelo en educación de avanzada, digo, por la utilización de estas herramientas, y hablaba con mis alumnos y les decía, de acuerdo a múltiples lecturas que hago, que nunca en nuestra época tuvimos tanto tiempo tal vez para mirar series, para reflexionar sobre la realidad, para informarnos, para hacer múltiples lecturas, para cruzar todo ese mundo del entretenimiento que se mezcla en nuestra cabeza con lo que pasa en la realidad. Y probablemente en nuestra especie, digo, en este Homo sapiens que en su cadena evolutiva va perfeccionando sus conocimientos, la ciencia es una demostración, que no explica todo, pero en gran medida algunas cosas las explica. En algún sentido les decía, puede fortalecer o puede darnos un paso más en términos de nuestro conocimiento. Y en una de esas, el banderazo que ocurrió este fin de semana, las movilizaciones, los cacerolazos, e incluso, miren lo que voy a decir, un sector de la justicia que parece reactivarse
pasado mañana se reanuda el juicio de la ruta del dinero K. Se va a reanudar probablemente en los próximos días o semanas el juicio de vialidad de la ruta, de vialidad de la obra pública que tiene a Cristina Fernández, que incluso dijo a través de su abogado hoy mismo que no tiene problema en que se reanude. Parece que hasta un sector de la justicia parece reactivarse. Es decir, hay algo ahí que está latiendo, me parece, que tiene que ver con la vida y el reclamo. La gente, me da la impresión, está enfrentando con esta cuestión de la reflexión, de la crítica y de la información, está enfrentando los miedos que o nos quieren imponer o nosotros mismos incorporamos a partir de la situación que vivimos. Incluso las decisiones, como la del juez Fabián Lorenzini en la causa Vicentín, ustedes saben que decidió el viernes la restitución al directorio de la empresa, de los titulares justamente de la compañía, este revés que tuvo el gobierno, que lo deja mal parado, que de algún modo le da una clase, decía por mi cuenta al profesor de Derecho, Alberto Fernández, también tal vez puedan explicarse desde esta sociedad que está viva. Una democracia que no va a permitir atropellos y avances sobre la propiedad privada. La propiedad privada atenta contra las libertades. La primera propiedad privada que tenemos luego del derecho a la vida es nuestro propio cuerpo. Está bien, es una exageración llevar a ese nivel este análisis, pero solo para entender que cuando intervienen en un lugar y la cosa funciona sin más, puede ocurrir lo que ocurrió, y ahí quería llegar, a el modelo que fue aplicado en expropiaciones en Santa Cruz. Allí hay que pararse para analizar el presente de un sector del gobierno, no digo de todo el gobierno. Alberto parece estar muy en deuda con Cristina Fernández o muy en obediencia con ella, porque no es el mismo Alberto de la campaña, ni el Alberto moderado que nos prometió ser, sino que por un lado resta a Cristina Pérez y otros periodistas y se ofusca, y muchos dicen se equivoca de Cristina, pero le hace, me parece, le hace el favor o le hace el visto bueno a un sector del kirchnerismo que tuvo como plan esta idea de expropiar, porque eso no salió de Alberto. Y está claro por elementos que surgen, sobre todo para quienes analizamos estas cosas. Les decía que el modelo que hay que mirar es el modelo que se aplicó en Santa Cruz, con expropiaciones que fueron incluso avaladas por un sector de la sociedad, acalladas porque no, Santa Cruz estaba muy lejos y muchas de las cosas que se aplicaron allí y que me tocó cubrir en varios viajes que hice a Río Gallegos, ni que hablar de lo que Víctor Manzanares me contó y que luego transformé en un libro, La confesión del contador, uno de los arrepentidos fundamentales para explicar el kirchnerismo, la causa de corrupción, un hombre que además pasa por un proceso de arrepentimiento y se transforma en un colaborador judicial. De paso le recomiendo, paso el chivo, La confesión del contador es un libro que merece ser leído no porque lo haya escrito o porque sea la confesión del contador de los Kirchner, sino porque marca una historia que podría, digo en términos condicionales, modificar esa impunidad que en la Argentina se da porque se aplica la ley del arrepentido y el aporte judicial que hace, como uno ve en las películas norteamericanas, cuando las personas se arrepienten y obtienen ventajas judiciales, pero le permiten a la justicia demostrar cosas que la justicia no podría demostrar de otra forma, como pasó en el FIFA Gate y otras investigaciones, son determinantes. Por eso el hecho de que hoy el programa de testigos arrepentidos e imputados colaboradores esté casi licuado, también explica un modelo que preocupa a este gobierno y que de algún modo Alberto Fernández no debería permitir. Porque hay 500 causas contra el kirchnerismo que hacen que no debería zafar sus responsables mayores. Digo, del kirchnerismo como las 100 y pico que tuvo el gobierno de Macri, que deberán ser investigadas del mismo modo para evitar que quienes lleguen a la función pública la utilicen como un modo de riqueza personal. Ahí está el punto a donde quiero ir. Y lo que les contaba, el modelo que utilizaron en Santa Cruz con la intervención
a la justicia, con modificaciones en la Corte Suprema de esa provincia. Ocurrió, y ayer lo contamos en la cornisa en La Nación Más, con otras expropiaciones en donde hubo un aval judicial y una complicidad política. Un informe que ayer mostramos de 2 pesqueras, Barilari y Vieira, que fueron expropiadas en el gobierno de Santa Cruz, por el Estado de Santa Cruz, y en el caso de Vieira la tuvieron que devolver a sus dueños, que en parte eran de origen español y de origen argentino, porque cuando el Estado la tuvo, después de poner miles de millones, no supo qué hacer con ella. La industria pesquera, como la industria agropecuaria, cualquiera de las industrias que son importantes para la Argentina, necesitan de saberes que el Estado no tiene capacidad de resolver. El Estado argentino está quebrado y quiere pagar la deuda que tiene Vicentín con el Estado. Es como irrisorio lo que ocurre en Vicentín. Pero ya ocurrió. Y en el caso de Vieira, los mismos de la pesquera Vieira en Santa Cruz, los mismos que votaron a favor de la expropiación, 2 años más tarde votaron en contra. Esto es la complicidad política para un lugar en donde se aplicó el modelo, más que a Venezuela hay que mirar lo que pasó en Santa Cruz, que explicaba ayer la diputada nacional Reyes y otros que aparecieron en el informe, tiene que ver con la intervención para leccionar a lo privado, pero cierto sometimiento para controlar el poder definitivamente político que se hizo en ese modelo santacruceño, que me parece también ensayaron en el caso de Vicentín con aplicar en el resto de la Argentina. Es un espejo ese tipo de maniobras que hicieron en el sur con lo que puede pasar si expropian Vicentín. ¿El gobierno tomará nota del reclamo del sábado o Alberto insistirá en que es gente equivocada? Como si él tuviera la verdad revelada o como si no pudiera ser capaz, como los dirigentes y estadistas más serios del planeta, son capaces de hacer autocrítica y modificar el rumbo cuando la calle y cuando la sociedad les dice, me parece que se está equivocando. El hecho de que sea presidente le da la autoridad o el autoritarismo o la capacidad de hacer lo que quiera, no. El límite, como en toda relación de poder, se establece entre aquel que va y quiere hacer todo lo que desea y el otro que le dice hasta acá llegas. Me parece que ese juego que es típico de la democracia, entre una decisión política y una lectura que tiene que hacer luego de la movilización del sábado, podría completar un cuadro en donde el gobierno bien haría, porque puede pesarles y mucho, un error en ese sentido, con leer lo que la ciudadanía, que incluso con algunos carteles que decían yo no voté esto, me fallaste Alberto, lo vi en la manifestación en el obelisco en algún lugar, habla de lo que debería leer el propio presidente, que por momentos se les dibuja. Él pudo, digo, está a tiempo en una de esas, haber marcado un albertismo, es decir, dejar atrás lo que hay que dejar atrás y renovar ese peronismo en donde, como bien explicaba Malamuda ayer, en donde confluyen distintas fuerzas y que generan una interna en un espacio que es el que mejor sabe construir poder, el peronismo, eso está claro, desde la mitad del siglo pasado, pero él debería poder tener un paso superior por elevación para poder evitar que ciertos sectores que atrasan y que son, digamos, ¿cómo decirlo?, son fanáticos, puedan seguir alimentando una grieta que no ayuda. La Argentina necesita no solo de la moderación, necesita de estadistas que puedan comandar esta nave con las consultas propicias de la democracia. No solamente con un comité que le diga sigamos la cuarentena y la gente escuchando hasta cuándo voy a estar encerrado si la vida se me termina mañana. Es decir, más información, más nivel, más sofisticación, más consultas, más consejeros, como hicieron en Italia, al convocar a expertos no solo de la salud, sino de otros ámbitos que puedan aconsejar del mejor modo. Acaba de salir la reta de Olivos, seguramente hoy o mañana tendremos anuncios sobre si se retrocede o no
desfase en esta cuarentena. Bueno, les decía, hay un intento en esta idea de intervención y de expropiación, de meterse con la propiedad privada. El ensayo con la empresa santafesina es una venganza por la 125, es decir, aquello que casi les hace perder el gobierno a Cristina y a Néstor Kirchner en su momento, o es un intento de cuestionar esto que yo decía de la propiedad privada. El periodista Jorge Fernández Díaz dice, y en una columna fantástica que escribió este fin de semana en La Nación, que hay un modelo que fue aplicado primero en el sur, como decíamos, y que mejoró su praxis. Ahora dice, vienen por todo y por todos. Hace horas se conoció esta locura del pedido de Zanini, el procurador general, que además está investigado en varias causas de corrupción, pero imputado al menos, pidió que Amado Boudou reciba una indemnización millonaria y que se le pague la pensión como vicepresidente, un hombre que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por la causa Chicone, que además tuvo otras causas judiciales, que está sospechado y que hay elementos por los cuales fue condenado en 2 instancias. Atención, porque la condena firme implica el doble conforme. Boudou fue condenado en el juicio y luego ratificado en Cámara. ¿Qué están esperando? ¿Que llegue la Corte? Eso no es lo habitual para considerar sentencia firme. Sin embargo, está en su casa y ahora en la sociedad, el erario tiene que pagarle una pensión millonaria. Eso es una tomada de pelo para el resto de la gente que está buscando un IFE que el ANSES no puede terminar de darle porque tiene errores en la base de datos. Ni que hablar de lo que pide Cristóbal López, Fabián de Sousa, también piden, después de darle 10.000 millones al fisco, piden 2.000 millones como resarcimiento. Todo se da vuelta, es decir, 3 pasos para adelante y no 2 para atrás, 3 para atrás, y estamos ahí. Este es el gran problema, y yo le preguntaba ayer a Malamud y a otros, si la Argentina va a evolucionar a partir de lo que está pasando o evidentemente no vamos a tener ningún destino. Porque la democracia firme y las reacciones populares tampoco nos garantizan una mejora como sociedad para un país que tiene un 50% casi de su población en riesgo de la pobreza. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay un plan económico que Guzmán está intentando resolver respecto de la deuda que pueda posicionarnos como un país con una perspectiva importante. Perdónenme que sea en ese sentido pesimista, pero no lo vemos. Si ustedes lo saben, me escriben y me lo dicen. ¿Cuál es el plan económico que tiene este gobierno? Y después, el modo profesor de Alberto, el modo molestia cuando se le pregunta, no entendiendo que el periodismo, por suerte, dando conferencias o animándose a las preguntas, algo que su vicepresidenta no hizo. No tuvo, no permitió, pero él por lo menos se dispone a ser preguntadora, no las preguntas que le hicieron otro día por la cadena nacional, en donde, gracias señor presidente, una adulación, claro, porque le pagan el sueldo del Estado, del poder político del turno, y esa periodista que no sé por qué hace eso, no debería, pero es como hablar con papá que te paga. Entonces, el periodismo independiente, que además está en una situación complicada porque los medios están complicados y porque eso, digamos, implica que la independencia, digamos, pueda estar sometida por un Estado papá que da todo, pero un periodismo independiente es el que pregunta, como hizo Cristina Pérez, como hizo Silvia Mercado, el que puede opinar con fundamentos, el que puede dar un argumento. Y el presidente no puede dar lecciones de periodismo, porque no sabe de periodismo, no sabe de comunicación, no estudia ni comunicación ni periodismo. Se supone que sabe de derecho, profesor de derecho, algunos dicen que mejor, otros dicen que peor, conozco a gente que cursó con él, la cátedra que él está, que bueno, deberá ser valorada, pero tiene distintas valoraciones en la Facultad de Derecho de la UBA, que ahora parece tener un revés por parte de un juez joven, como dije en una instancia concursal de la empresa Vicentina. Entonces, se necesitan mejores modales.
esos modales hablan de quien los emite más que de la persona, en este caso, que Cristina Pérez le preguntó. También hay una enorme persecución a periodistas que critican al poder desde todos lados. Y esto es preocupante. Se volvió a instalar la idea del lawfare. Ahora vemos algunos dirigentes gremiales que quieren declarar como querellantes en la causa por espionaje ilegal. Es decir, el espejo al revés. Quieren dar vuelta a la cuestión para decir que todo lo investigado hasta acá es todo falso, porque hubo supuestamente un espionaje ilegal que todo lo encubrió. Y en verdad, el espionaje ilegal, que deberá ser demostrado y que no corresponde, no tiene que ver con las intervenciones judiciales que tienen valor de prueba para las investigaciones justamente que buscan demostrar. Es decir, que eso es lo valioso, pero el mecanismo, casi como la serie del Lava Jato de Brasil, la serie de Netflix, digo, hizo lo mismo. Intentó anular las causas de corrupción diciendo que la información tuvo cierto espionaje e ilegalidad en la obtención de la prueba. Y de ese modo tiramos toda la basura. Atención con eso, porque además en Brasil no solo hubo condenas y prisiones efectivas, sino que se recuperaron más de 5.000 millones de dólares del dinero de la corrupción. Sergio Berenstein, con quien tuve la oportunidad de hacer un Instagram Live esta semana, interesante, siempre seguirlo, otro analista internacional, habló de intervencionismo extremo, también en su columna de La Nación, al referirse a Vicentín, y dijo textualmente: queda ratificado el grotesco anacronismo ideológico del kirchnerismo, que necesita retorcer arbitrariamente la realidad para que convalide su modelo para igualarlo con la alemana Lufthansa. Claro, quisieron decir que lo que hacía el Estado con Vicentín, lo mismo que hizo Alemania con Lufthansa. Nada que ver. Primero, porque Lufthansa no es Vicentín, y segundo, porque no fue del mismo modo. Entonces, atención con la idea de distorsionar la realidad, porque aún en el encierro, en este supuesto sistema anestésico, el tiro puede salir por la culata. Esto que dije al comienzo, el reclamo de este fin de semana, el revés judicial en Vicentín y la ida de la Argentina de la aerolínea LATAM, entre otros datos, son solo una muestra. Bienvenidos, esto es Tenés que Saberlo. Seguimos haciendo Tenés que Saberlo, pasaron 39 minutos de las 2 de la tarde. Qué día lindo, porque estamos en invierno, ayer arrancó el invierno. Y a ver, mira, te digo, la temperatura está, ya te digo, mientras nos metemos en la información de este momento, en 14 grados. Ay, me parece que se viene la lluvia, pero es increíble, ¿no? Que estemos en pleno invierno con 14, 15 y más grados de temperatura, soleadito. Espero que no corten. Yo sé que al presidente no le gusta que salgamos a correr, pero te puedo asegurar que, bueno, si no puedes entrar en tu casa o qué sé yo, no puedes encontrar la vuelta a correr, es tan bueno. La actividad física, necesitamos caminar, necesitamos que nos ayuden realmente a tener una cuarentena inteligente, porque evidentemente la salud no es solamente la que evite, obviamente, contagiarnos de coronavirus, sino que además es emocional, es física. Si tuviéramos la posibilidad de tener datos más certeros, ya sabemos que el 60% de las consultas, bajaron el 60% de las consultas médicas en general. Yo, miren, les cuento, tengo un amigo, perdón, la autorreferencia, pero me vino a la mente, un amigo de 41 años que tuvo una CB hace unos días. Por supuesto, no voy a marcar la relación directa entre la cuarentena y su problema, pero era alguien absolutamente sano. Está internado ahora, por suerte lo agarraron a tiempo. Pero hay un montón de otros casos que yo creo que si todos pudiéramos de manera coral contarlos, que nos tocan de cerca, podríamos saber que, o podríamos tener más información
sobre lo que nos está pasando como sociedad cuando te impiden la salida, la libertad. Hay una carta que siempre me quedó, lástima que no la pude guardar en su momento, la leí en el diario El País, que un abuelo le escribía a un nieto respecto a que le dieran a elegir, lo dejaran elegir a él, entre incluso el riesgo de enfermarse y la libertad de ver a su nieto, y él elegía lo segundo. Y que ningún Estado puede controlar o debería controlar eso, las libertades individuales. Creo que yo entiendo que tenga que haber un Estado protector, de algún modo, que regule, que de hecho administra los recursos públicos, pero bueno, atención, porque cuando pase el temblor, cuando pase esta tormenta, cuando pase esta cuarentena y cuando pase esta pandemia, también asomarán otros datos y otras informaciones. Mientras tanto, les decía, la reta se fue de Olivos. Ya hay casi 20.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Lo estoy leyendo, estoy con pantallas múltiples por mi laburo acá en mi escritorio. Y necesito obviamente estar informado para darte la información a vos y para que, por supuesto, mi trabajo sea de la mayor calidad posible e inmediatez. Y sí, es cierto que por otro lado, fíjate, las dos caras de una moneda, los datos acompañan positivamente la gestión de la cuarentena, pero por otro lado estamos ahí cerquita de lo que puede ser un colapso del sistema sanitario. Entiendo lo de la cuarentena, pero me parece que no se ha, bueno, ya está claro que no se hicieron los test suficientes, que no se fue detrás del virus. Ya está claro que no, digamos, a ver, si el problema está en el AMBA, el resto del país, en general, salvo Chaco, que tiene una situación similar, ¿por qué no pudo funcionar normalmente? ¿Por qué no se pudieron reunir para hacer gestiones de esa naturaleza? Bueno, mientras te cuento los títulos, te decía, para Rodríguez Larreta, aún no es tiempo de volver a la fase 1. Esto está en el diario La Nación. Obviamente también hay una nota de The New York Times que habla de los actos de corrupción más insólitos en América Latina. El gobierno desarma los compromisos firmados por Macri en el tema Malvinas, eso también en La Nación, que le da mucha importancia a lo internacional. Claro, las historias, el lado menos conocido del doloroso proceso para cerrar un negocio, las miles de pymes que han cerrado, los negocios que uno ve con esos carteles tan tristes que dicen cerramos, nos vamos, gracias por todo, hasta acá llegamos, los puedo ver también cuando salgo a hacer las crónicas que contamos a nivel periodístico en los medios. Duras críticas de Oscar Parrilli a los manifestantes por el banderazo, dice, tienen odio, Parrilli una vez más. Yo creo que los que no escuchan a la gente, los que no tienen la capacidad de escuchar al otro, con la amplitud necesaria para saber si el otro en una de esas tiene razón, me parece que están en un error. Y lo digo en todos los términos. Cuando uno escuchó, yo cuando escuché al principio a Alberto hablar de la expropiación y de la intervención a Vicentín para resguardar los puestos de trabajo, dije, interesante, bien, 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 salvemos esos puestos de trabajo. Ahora, siempre aprendimos los peritos de investigación que detrás de una superficie que hay que rascar lo suficiente, hay un doble fondo. Bueno, después nos enteramos del doble fondo. Pero al principio estuve muy cerca de pensar que tenía razón, los argumentos parecían justificarlo. Hasta en una de esas a él le pasó lo mismo cuando un comité de asesores le vinieron con la idea. Pero ahora que la gente dijo otra cosa, bueno, en el Financial Times, una empresa argentina entre las 100 ganadoras de la cuarentena. Coronavirus, el costo oculto de la victoria en Nueva Zelanda. Bueno, habrá que ver de qué se trata. En Wall Street las acciones argentinas caen un 6%, esto es La Nación. El IFE, ¿cómo acceder desde mañana al segundo pago que requiere una cuenta bancaria? Bueno. Vicentín, Santiago Cafiero, no es una medida de una dictadura comunista. Bueno, no aclara. En fin,
En Rosario detuvieron en un country al jefe de la barra de Central por lavado de dinero, Germán de los Santos, que sigue este tema. Bueno, a ver, una recomendación, perdónenme la digresión. La bala perdida, una de las sorpresas en el top 10 de Netflix. Una serie muy buena, recomendada por un gran periodista que es Marcelo Stiletano, muchos años en La Nación. Vamos a Clarín, así charlamos de la información. La actualidad habla en la cumbre sobre el AMBA, la decisión de endurecer, dice Clarín, a ver, la decisión de endurecer la cuarentena está tomada, lo actualicé por las dudas, y solo resta redefinir desde cuándo. Atención, ¿habrá división, habrá un cisma ahí entre Alberto y Kicillof versus Rodríguez Larreta? A ver, la división de criterios, las diferentes opiniones están planteadas, están sobre la mesa. Ya lo sabemos, están implícitas y por momentos son explícitas. Hay distintas miradas. De hecho, creo que la mirada claramente del jefe de gobierno Rodríguez Larreta es no retroceder. La gente no está preparada y no tenemos los elementos en la ciudad, que de hecho el índice R ha bajado creo que de 1,2 a 1,1 en los últimos días, pero últimamente creció en todo el país. Y también hay una alianza de Larreta con Kicillof para hablar del AMBA, no dividir datos, publicar conjuntos, porque eso abonaría la grieta si dividimos ciudad de conurbano. Entonces, AMBA es una sola región. Ahora, Kicillof parece una decisión muy distinta, que es retrocedamos. Y parece que esa decisión va de la mano de lo que piensa el presidente. Claro, pertenecen al mismo partido, se supone, aunque atención que ahí también hay cierta interna política. Pero lo que dice Clarín, reitero, la decisión de endurecer la cuarentena está tomada y solo resta definir desde cuándo. Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof se reunieron en Olivos. La discusión ya no gira en torno a si se endurece o no el aislamiento, sino desde cuándo se efectiviza. Y Eduardo Palladini escribe las 60 actividades que podrían volver a cerrar si la provincia, atención, retoma la fase 1. Palladini, que es un gran periodista también. Bueno, lo que les contaba, pandemia y justicia, ruta del dinero acá, el juicio no se reanudará por problemas técnicos. Bueno, esta es toda una novedad. Yo les contaba, lo escribe Lucía Salinas, les contaba la reanudación para este miércoles de la ruta del dinero acá, que está en la etapa final. Allí son juzgados Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Farines Arreventido, Federico Lascar, Pérez Gadín, Jorge Chueco. Son 20, no me acuerdo, son 20 o 25 imputados por maniobra de lavado de dinero que investigó en la etapa de instrucción el juez Casanelo, que tiene el Tribunal Oral Federal número 4, y que ya está en etapa de legatos para la sentencia. Es muy importante esa causa, no incluye a Cristina Fernández ni a exfuncionarios relevantes, porque son, consideró el juez y luego el tribunal, son maniobras de dinero de la corrupción, pero maniobras que se hicieron por parte de Lázaro Báez y otros. Ahora, iba a comenzar este miércoles. El juzgado había admitido, había dado el visto bueno. Luego el Consejo de la Magistratura, el organismo que regula las cuestiones técnicas, para hacerlo a través del Jitsi, que es más seguro que el Zoom, que es el modo en que nos comunicamos. De hecho, varios funcionarios judiciales, fiscales y jueces me dijeron que el Zoom es seguro, pero para tamaña responsabilidad de un juicio de esta naturaleza se necesita otro sistema. Estaba previsto y ahora se suspende de nuevo. Veamos por qué. La prueba de la conexión remota para hacer las audiencias mostró inconvenientes y harán otra esta semana. El juicio retomaría el 1 de julio y se sigue postergando. Bueno, más información, nos faltan pocos minutos para llegar a las 3, pero quiero actualizarlos con lo último, los números de la pandemia. 3 datos positivos tras superar la barrera de los 1.000 muertos, te contaba más temprano. Tiene que ver con la velocidad y con la velocidad moderada en que crecen los fallecimientos. También
que se cree que se está llegando al pico. Básicamente esta es la información. Tras el IFE, el gobierno buscará poner en marcha el ingreso universal, la economía post-pandemia. Bueno, está bien eso, claramente. Chile superó a España e Italia y se acerca a los 250.000 casos de coronavirus. Claro, la pandemia se instaló en América del Sur, claramente, además por el clima, comenzó el invierno, favorece la expansión de los contagios comunitarios, y está instalada acá, y por supuesto Brasil al tope, seguido creo que por México y otros países, pero ahora también el colapso sanitario se instala con fuerza, además de en Perú, en Chile, atención. Te cuento últimos títulos. La Federación, Infobae ahora, la Federación de Magistrados respaldó al juez del concurso de Vicentini y rechazó las declaraciones de Alberto Fernández. La entidad se solidarizó con Fabián Lorenzetti y rechazó que se ejerzan presiones desde el Poder Ejecutivo Nacional sobre lo que debe decidir un magistrado en una causa en trámite. Hubo otro comunicado del Colegio de Magistrados de Santa Fe en el mismo sentido, interesante, porque ahora empieza a surgir el post-fallo del juez sobre que reanude la titularidad de los dueños de Vicentino al frente de la empresa, y seguramente eso será apelado, veremos qué se sabe en los próximos días, pero por ahora es un freno a la intervención y también a la posible expropiación de la empresa santafesina. Incertidumbre por el futuro del mítico Bar La Biela en medio de la cuarentena. No sabemos cuánto más vamos a poder resistir, claro. Algunos de los datos, te leo algún elemento muy importante, si me permitís, que tiene que ver, creo que con la donación de plasma. Por suerte, y gracias a los médicos, gracias a Dios y a los médicos, para quienes somos creyentes, señalamos que Insaurralde está mejor en este trasplante de plasma que recibió. Tenía varios antecedentes, un hombre joven, pero que tenía varios antecedentes claramente de otros problemas. Permíteme que te leo algo importante que tiene que ver con el gobierno de la ciudad. Diego Santilli, presidente de la legislatura de la ciudad, y Pedro Casani, presidente de la Cámara de Diputados del Parlamento Corrientes, conversaron sobre la importancia de acciones inclusivas en el marco de campaña tapabocas transparentes que desarrolla la red de parlamentos argentinos, legislatura conectada. Claro, tiene que ver con que el tapaboca deja fuera a quienes son sordomudos, y por eso hay un trabajo que se está haciendo. Allí Santilli dice: es importantísimo que nos pongamos en el lugar de otros. 1 millón de argentinos tienen problemas de audición y es fundamental la lectura de labios para que nos entiendan. Por suerte, en cada vez más lugares estamos tomando conciencia de esto y se van a sumar a usar los tapabocas inclusivos. Para eso son los poderes legislativos que están adhiriendo a la iniciativa del vicejefe de gobierno porteño en la intención de que, especialmente en el ámbito público, se generalice el uso de tapabocas que permitan la lectura de los labios. Tanto Casani, decíamos, de Corrientes, como Santilli de la ciudad estuvieron acompañados por directivos y docentes de la Escuela Especial Helen Keller de la Fundación Fanda y emprendedores que están fabricando los barbijos transparentes. Un anuncio en medio de esta cuarentena que veremos cómo sigue. Seguramente en las próximas horas tendremos novedades oficiales. Nos vamos. Les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado. Acordate, seguí el canal de YouTube de Conexión Abierta para ver este programa de nuevo. Seguí mi canal y mis redes, Hugo Machiavelli, por supuesto. Gracias a Julita Sánchez, gracias a Adrián Di Sanso, gracias Daniela Ferrín, Moni Lusky y Graciela Lupoli. Mi nombre es Hugo Machiavelli. Nos encontramos el próximo lunes a las 2 de la tarde en este clásico que se llama Tenés que saberlo. Por supuesto, aquí, por Conexión Abierta. Buena semana. Chao.